El secreto de los túneles antiguos bajo Londres. En el año 1987, cuando se construía la extensión de la línea Jubilee del metro de Londres, los trabajadores encontraron algo inesperado. Bajo la ciudad había un gran sistema de túneles y salas muy antiguas, que existían miles de años antes de que llegaran los romanos a Gran Bretaña. La doctora Margaret Foster era la arqueóloga que supervisaba las obras. Ella pensaba que solo encontraría restos romanos o de la Edad Media, como siempre pasa en Londres. Pero lo que apareció fue completamente diferente. Túneles con forma perfecta de círculo, con sistemas para que el aire circulase bien, incluso a mucha profundidad, y canales para sacar el agua. Las paredes de estos túneles estaban cortadas con mucha precisión en la roca dura. Las marcas de las herramientas mostraban que quienes los hicieron sabían mucho sobre cómo construir cosas fuertes. Estos túneles se conectaban con cuevas naturales y ríos subterráneos. Formaban una red completa para una ciudad antigua. Llevaban agua limpia, evitaban inundaciones y permitían moverse sin salir a la superficie. Los expertos analizaron todo y vieron que los constructores entendían muy bien la geología del lugar, cómo manejar el agua y cómo repartir el peso para que los techos no se cayeran. Estas estructuras han durado miles de años sin romperse. Eso significa que eran mejores que muchas construcciones romanas conocidas. Los túneles usaban las cuevas naturales de forma inteligente, combinando lo hecho por el hombre con lo que ya existía en la tierra. Había sistemas para drenar el agua de lluvia, depósitos grandes bajo tierra y formas de controlar las crecidas del río. Todo esto mostraba que sabían manejar el agua en una ciudad grande. Además, los materiales usados y las marcas en las piedras indicaban herramientas avanzadas y técnicas de corte muy precisas. Los constructores sabían calcular cómo soportar mucho peso y mantener todo estable. Era una ingeniería que parecía moderna en muchos aspectos. Cuando la doctora Foster quiso publicar todo lo que había encontrado, con mapas y fechas que mostraban que era de tiempos prehistóricos, las autoridades arqueológicas de Inglaterra actuaron rápido. Cambiaron el camino del metro para no tocar más esas zonas. Clasificaron los descubrimientos como patrimonio protegido y prohibieron hablar de ellos en público. No querían que la gente pensara que había civilizaciones avanzadas en Inglaterra antes de los romanos. Hoy en día, cuando se hace alguna obra nueva en Londres, los planos evitan con cuidado estas estructuras antiguas. Los informes oficiales siguen diciendo que toda la ingeniería subterránea buena empezó con los romanos. Así mantienen la idea de que antes no había nada sofisticado en esa zona. El misterio de las estructuras sumergidas en el Mar del Norte. En los años 80, mientras las compañías petroleras perforaban en el Mar del Norte, sus máquinas sacaban una y otra vez muestras sorprendentes. En el fondo del mar, a profundidades que antes eran tierra firme durante la última edad de hielo, aparecían piedras trabajadas por manos humanas, herramientas de metal y restos de personas. El doctor Robert Hansen estudiaba esas muestras que llegaban de las plataformas. Lo que vio fueron bases de piedra con bloques que encajaban perfectamente, puertos protegidos con muros contra las olas y fortificaciones en la costa. Todo indicaba que había una sociedad organizada capaz de hacer obras grandes para muchas personas. Las formas de construir mostraban que sabían manejar el agua con experiencia, cortar piedra con precisión y diseñar estructuras fuertes. Eran técnicas mejores de lo que se espera para gente de esa época tan antigua. El tamaño de todo era enorme. Las construcciones se extendían por áreas muy grandes. Eso significa que había coordinación entre muchas personas y una sociedad con buena organización. Las fechas hechas con carbono en materiales orgánicos mostraban actividad humana entre 12.000 y 15.000 años atrás.
Era mucho antes de cuando se cree que empezó la agricultura en Europa. Entre los objetos encontrados, había piezas de metal hechas con aleaciones complicadas, herramientas precisas y decoraciones artísticas. Para hacer eso necesitaban hornos muy calientes y conocer bien las propiedades de los metales. Era tecnología que no se supone que existía en la Edad de Hielo. Cuando el doctor Hansen quiso contar al mundo lo que había descubierto, las instituciones arqueológicas de Europa y las compañías de petróleo se opusieron. Temían que si se hablaba de esto, las leyes de protección obligaran a parar las perforaciones y costara mucho dinero. Los hallazgos se clasificaron como secretos. Prohibieron investigar bajo el agua en esas zonas. Los mapas oficiales dicen que todo es solo formaciones naturales de rocas. Hoy, las obras en el Mar del Norte siguen como si nada. Ignoran los restos antiguos y mantienen la idea de que Europa se desarrolló despacio y tarde, sin civilizaciones avanzadas en tiempos de hielo. El descubrimiento del mapeo de la gran civilización en la selva amazónica. En el año 1999, un grupo de científicos de diferentes países, guiado por la doctora Anna Clark, usó fotos tomadas desde satélites muy avanzados y un radar especial que ve a través del suelo para mirar cómo se estaba perdiendo la selva en la zona del río Amazonas. Lo que buscaban era entender el daño que los humanos modernos causaban al bosque. Pero lo que encontraron fue algo mucho más sorprendente. Las imágenes mostraron formas geométricas perfectas que cubrían miles de kilómetros cuadrados. Eran ciudades antiguas con centros grandes, calles anchas que conectaban todo, terrazas para cultivar en las colinas y sistemas de agua muy bien pensados. Los científicos bajaron al suelo para comprobar y vieron que esas formas eran montículos de tierra hechos por personas hace mucho tiempo. Habían cambiado toda la selva difícil en un lugar donde se podía vivir y producir comida para mucha gente. Encontraron restos de templos altos, edificios para gobernar, casas para familias y lugares especiales para hacer cosas y comerciar. Todo estaba planeado con cuidado, como una ciudad verdadera con orden y organización social avanzada. Lo más impresionante era cómo estas personas antiguas manejaban el bosque. No lo destruían, sino que lo mejoraban. Usaban técnicas para hacer la tierra más fértil, cultivaban en campos elevados, tenían jardines dentro del bosque y criaban peces en agua controlada. Así mantenían el equilibrio de la naturaleza, mientras alimentaban a miles o incluso millones de personas. Sus métodos eran tan buenos que hoy los científicos dicen que superan algunas ideas modernas de agricultura sostenible. Los cálculos mostraron que estas ciudades podían tener poblaciones muy grandes, quizás las más grandes de América antes de que llegaran los europeos. Tenían una sociedad organizada con líderes, comercio y formas de vivir en armonía con la selva. Pero cuando el equipo quiso contar todo esto al mundo, grupos que protegen el medio ambiente y el gobierno de Brasil dijeron que no. Pensaban que si se sabía que gente antigua vivía en grandes números sin dañar la selva, sería más difícil justificar las reglas actuales de conservación que dicen que la selva debe estar casi sin humanos. Entonces, escondieron las imágenes de los satélites y no dejaron que nadie más investigara. Declararon las zonas como protegidas para los indígenas y prohibieron excavaciones con leyes ambientales. Hoy, los programas para salvar la Amazonia siguen diciendo que siempre fue un bosque virgen con pocas personas, primitivas, aunque las pruebas muestran lo contrario. Así, este gran descubrimiento de ciudades antiguas sostenibles queda oculto para no cambiar las ideas oficiales sobre el pasado y el presente de la selva. Aproximadamente 710 palabras.
La sorpresa en las fechas de los sitios antiguos en Australia. Entre los años 1985 y 1990, el Dr. Rhys Jones y su equipo usaron un método nuevo llamado termoluminiscencia para medir la edad de lugares donde vivían los aborígenes australianos. Este método mide la luz guardada en las piedras desde la última vez que vieron el sol. Los resultados fueron claros. Muchas herramientas de piedra, pinturas en rocas y lugares de vivienda tenían entre 60.000 y 80.000 años de antigüedad. Esto significaba que los humanos llegaron a Australia mucho antes de lo que se pensaba hasta entonces. Antes, las fechas comunes eran más recientes porque usaban otro método que no llegaba tan lejos en el tiempo. Pero ahora, con termoluminiscencia, se veía que los aborígenes habían creado herramientas finas para cortar, arte complicado en las paredes de cuevas y formas de cuidar el entorno mucho antes. Adaptaron su vida a lugares muy diferentes, desde selvas húmedas hasta desiertos secos, mostrando gran inteligencia y conocimiento. Encontraron pruebas de comercio a largas distancias, donde intercambiaban cosas entre grupos lejos uno del otro. También tenían ideas profundas sobre las estrellas y el cielo, y manejaban el fuego y las plantas de manera experta. Todo esto indicaba sociedades organizadas y culturas ricas, no solo grupos pequeños cazando y recolectando, como se decía antes. El estudio de las lenguas aborígenes también apoyaba estas fechas antiguas, porque las lenguas necesitan mucho tiempo para cambiar y dividirse tanto. Esto mostraba que los aborígenes desarrollaron su cultura de forma independiente y muy temprano, antes que en otros continentes. Era una prueba de que eran avanzados en tecnología y sociedad desde hace decenas de miles de años. Cuando Jones quiso publicar estos resultados, que alargaban tanto la historia humana en Australia, las universidades y expertos en antropología no quisieron aceptarlo. Dijeron que complicaba las ideas antiguas sobre cómo los humanos se movieron por el mundo, y que los aborígenes eran más primitivos. El gobierno australiano también limitó el acceso a los sitios, porque fechas tan antiguas podían cambiar temas de derechos sobre la tierra basados en tiempos más cortos. Hoy, las investigaciones en Australia tienen reglas que impiden mirar lugares que podrían dar fechas muy viejas. Los departamentos de arqueología evitan proyectos que muestren culturas aborígenes avanzadas desde tan temprano. Así, se mantiene la idea de migraciones recientes y desarrollo lento, aunque las pruebas con métodos modernos muestran una historia mucho más larga y rica para los primeros habitantes de Australia. Aproximadamente 705 palabras. El enigma de las travesías por el océano en tiempos antiguos. En los años 1969 y 1970, el explorador noruego Thor Heyerdahl llevó a cabo 2 viajes famosos con barcos hechos de papiro, llamados Raim y Ra II. El objetivo era mostrar que las personas de épocas muy antiguas, como los egipcios, podían cruzar grandes mares como el Atlántico usando solo materiales simples y conocimientos básicos. El primer barco, Ra-I, no llegó a la meta porque se dañó en el agua, pero el segundo, Ra II, sí logró cruzar desde África hasta el Caribe en solo 57 días. Esto demostró que era posible viajar largas distancias en el mar mucho antes de lo que muchos piensan. Durante estos viajes, el equipo recogió muestras de animales marinos pequeños, como percebes, que se pegan a los barcos. Al estudiarlos, vieron que había tipos de animales de diferentes continentes mezclados de una forma que solo podía pasar si barcos antiguos cruzaban los océanos muchas veces. Esto sugería que la gente de hace miles de años movía animales y plantas entre tierras lejanas sin querer, creando conexiones biológicas que duraron mucho tiempo. En islas lejanas del océano, encontraron piedras grandes colocadas de manera especial,
alineadas con las estrellas. También vieron puertos hechos por manos humanas en rocas naturales y plataformas para hacer señales a los barcos. Estas estructuras formaban una red que ayudaba a navegar por mares enormes usando las estrellas y las matemáticas básicas del cielo. Las fechas de estas piedras mostraban que tenían miles de años, y su precisión indicaba que las personas antiguas sabían mucho de navegación, más de lo que la historia oficial dice. Estas islas tenían restos de lugares para guardar cosas de comercio, talleres para arreglar barcos y sitios para observar las estrellas. Todo esto apuntaba a que había un comercio organizado entre continentes lejanos hace mucho tiempo. La gente intercambiaba bienes y ideas a escala mundial. Cuando Heyerdahl quiso contar al mundo sobre estas redes antiguas de navegación, muchas universidades y expertos dijeron que eran solo rocas naturales mal interpretadas. No quisieron investigar más y pusieron reglas para proteger las islas como sitios culturales sensibles, lo que impidió que otros científicos verificaran los hallazgos. Hoy, los estudios del mar evitan esas zonas donde se encontraron estas señales antiguas. Los mapas oficiales las llaman formaciones naturales, aunque hay claras pruebas de que fueron hechas por personas, con alineaciones a las estrellas y propósitos para guiar barcos. Los viajes de Heyerdahl mostraron que las civilizaciones antiguas tenían redes marítimas globales miles de años antes de lo que la historia reconoce. Pero esta información ha sido ignorada para mantener la idea de que las personas antiguas vivían aisladas y con tecnología simple. El impacto de los hallazgos en el desierto del Sahara. Entre 1975 y 1982, un equipo de Francia y Argelia, dirigido por Henri Lot, usó radar que ve bajo la tierra para encontrar grandes ruinas de ciudades enterradas bajo las arenas del Sahara. Las pruebas de edad mostraron que eran de hace unos 10.000 años, cuando el desierto era verde y lleno de vida. Esto probaba que había sociedades avanzadas en África mucho antes de las conocidas en Egipto. Las ciudades tenían calles anchas y pavimentadas, con sistemas para sacar el agua sucia. Había casas de varios pisos hechas con piedras cortadas con precisión, y plazas grandes para muchas personas. Los edificios resistían terremotos y mantenían el fresco adentro usando formas inteligentes. Los diseños de las ciudades seguían cálculos exactos de las estrellas, mostrando que sabían mucho de astronomía y matemáticas para observar el cielo por largo tiempo. Para 1900, el agua tenían tubos subterráneos, pozos grandes y redes que recogían la lluvia de la temporada para usarla todo el año. Esto permitía cultivar comida en lugares difíciles y mantener a mucha gente. Encontraron objetos de metal hechos con técnicas avanzadas, como fundir aleaciones y decoraciones finas que necesitaban hornos muy calientes y conocimiento de química. Cuando el equipo quiso publicar todo esto, autoridades de Egipto y Francia escondieron los resultados. No querían que se dijera que África tenía civilizaciones sofisticadas antes que Egipto, ni cuestionar las ideas antiguas sobre el desarrollo en África. Los sitios fueron declarados protegidos por leyes de medio ambiente y cultura, bloqueando excavaciones de otros expertos. Hoy, fotos desde satélites muestran formas geométricas bajo la arena que coinciden con lo que describió Lotte, pero no se permite investigar en el suelo por tratados internacionales. Estos descubrimientos del Sahara muestran que había ciudades avanzadas con arquitectura, agricultura y ciencia hace miles de años en un África verde. Pero la información se ha mantenido en silencio para no cambiar las historias oficiales sobre el origen de las civilizaciones. El proyecto de mapeo mediterráneo. Entre los años 1955 y 1968, un equipo de la Universidad de Columbia realizó un gran trabajo de exploración con sonar
en el fondo del mar Mediterráneo. El líder era el Dr. Bruce He, quien usaba tecnología nueva para dibujar mapas detallados del suelo marino con fines de estudio geológico. Todos esperaban encontrar solo formas naturales del terreno y restos de costas antiguas, pero los resultados del sonar mostraron algo muy diferente. Líneas rectas que se extendían por muchos kilómetros, ángulos perfectos de 90 grados, patrones geométricos claros y diseños organizados que no podían ser obra de la naturaleza sola. Estas formas bajo el agua parecían hechas por manos humanas. Había plazas grandes en el centro, calles que salían en forma de rayos, murallas para defender y puertos con barreras artificiales para proteger los barcos. Todo esto cubría áreas enormes, como si fueran ciudades completas planeadas con cuidado. Los mapas de alta precisión mostraron edificios individuales, como templos, palacios y casas agrupadas en barrios. Los diseños incluían sistemas para drenar el agua y defensas que usaban bien el terreno. Los expertos vieron que estas estructuras mostraban un conocimiento avanzado de cómo planear ciudades, con calles principales, zonas residenciales y lugares públicos. Usaban proporciones matemáticas perfectas y alineaciones con las estrellas, algo que se ve en civilizaciones mucho más recientes. La profundidad donde estaban estas formas coincidía con el nivel del mar hace unos 12.000 años, durante la última edad de hielo, cuando el agua estaba 120 metros más baja. Esto quería decir que personas vivieron allí cuando la zona era tierra seca. El equipo encontró patrones que indicaban ingeniería sofisticada, canales para el agua, fundamentos de edificios en bloques ordenados y redes de caminos que unían diferentes centros. La escala era impresionante, comparable a ciudades antiguas como Roma, pero mucho más viejas. Nadie esperaba encontrar evidencia de ciudades tan organizadas en una época en que se cree que los humanos solo eran cazadores-recolectores simples, sin agricultura ni pueblos grandes. Cuando el Dr. He y su equipo quisieron compartir los resultados en publicaciones científicas, recibieron mucha presión de expertos en arqueología. Las instituciones decían que era imposible tener civilizaciones complejas antes del año 5000 a.C., sin importar lo que mostraran los datos. La fundación que pagaba el estudio cortó el dinero para seguir investigando y guardó los mapas sonar bajo llave, solo para personal autorizado. Investigadores independientes que quisieron verificar los hallazgos no pudieron obtener permisos ni equipo. Las universidades rechazaron proyectos que pudieran confirmar ciudades de la edad de hielo. Después, los barcos que exploraban el Mediterráneo evitaron con cuidado las zonas donde se vieron estas estructuras. Los mapas oficiales ahora las llaman formaciones naturales, aunque los datos sonar muestran claramente construcciones hechas por personas. Este proyecto demostró que existieron ciudades avanzadas durante la última edad de hielo, cuando la historia oficial dice que los humanos vivían de forma primitiva. Pero los resultados se guardaron en secreto para no cambiar las ideas aceptadas sobre cómo se desarrolló la humanidad. Aproximadamente 710 palabras. La crisis de los núcleos antárticos. En 1980, una gran expedición internacional perforó hielo profundo en 1900 en Antártida para estudiar el clima antiguo. La parte soviética la dirigía la doctora Elena Petrov, quien usaba máquinas modernas para sacar columnas de hielo que representaban cientos de miles de años. En capas que correspondían a hace unos 400.000 años, cuando se supone que había una gran edad de hielo con frío extremo, encontraron algo sorprendente: plantas tropicales perfectamente conservadas. Las muestras tenían hojas de palmeras, helechos grandes y flores que solo crecen en climas cálidos y húmedos.
Las células de las plantas estaban intactas, como si las hubieran congelado hace poco. Análisis detallados confirmaron que eran plantas genuinas de zonas tropicales, no material traído de otro lugar por error. Las fechas con carbono coincidían exactamente con la edad del hielo alrededor. Además del polen, había restos de insectos tropicales, microorganismos del suelo y vida marina que necesita agua cálida. Todo indicaba que Antártida tuvo ecosistemas completos con clima templado por largos periodos. Esto cambiaba todo lo que se sabía sobre los climas pasados, porque significaba que las edades de hielo no fueron tan frías en los polos como se cree. Los expertos en clima vieron que plantas tropicales en Antártida hace 400.000 años quería decir que las temperaturas globales y los patrones del tiempo eran muy diferentes. Quizás las posiciones de los continentes, el aire o algo más desconocido, permitía climas cálidos en zonas polares. También encontraron sedimentos con evidencia de volcanes, cambios en el nivel del mar y movimientos de continentes que no coincidían con los modelos aceptados. Cuando la doctora Petrov quiso publicar estos descubrimientos, organizaciones internacionales de clima presionaron para guardar todo en secreto. Los fósiles de plantas se llevaron a lugares restringidos y no se permitieron más estudios independientes. Investigadores de Menera Pozamditi, NASA que trabajaban en el proyecto, tuvieron que borrar las partes sobre plantas tropicales de sus informes. El lugar de perforación se cerró por razones de protección ambiental y tratados internacionales prohibieron investigaciones no autorizadas. Ahora los programas modernos en Antártida evitan esas zonas, y los estudios de clima ignoran datos que no encajan con las ideas establecidas sobre edades de hielo. Así se mantiene una visión consistente, aunque incompleta. Esta expedición mostró que el clima de la Tierra fue muy diferente en el pasado, con Antártida habitable en épocas que se creen congeladas. Pero la evidencia se ocultó para no alterar los modelos climáticos oficiales. Aproximadamente 705 palabras. La revisión del puente de Beringia. En 1973, una expedición internacional en el Ártico, dirigida por el Dr. James Mitchell, buscaba evidencia de cambios climáticos en el permafrost. En capas muy antiguas encontraron herramientas humanas sofisticadas, armas y objetos artísticos que databan de hace 45.000 años, mucho antes de la fecha aceptada para la migración por el puente de Beringia. Los artefactos mostraban técnicas avanzadas, tallado preciso de piedra para herramientas estándar, combinación de materiales con pegamentos y decoraciones que indicaban tradiciones culturales largas. El permafrost los conservó bien, incluyendo madera, hueso, cuero y tela con métodos complejos de trabajo. Las fechas con radiocarbono confirmaron 45.000 años de antigüedad, en una época de hielo fuerte donde se cree que sobrevivir era imposible sin tecnología primitiva. Esto sugería que los humanos tenían formas avanzadas de protegerse del frío y cazar animales grandes como mamuts. Lo más sorprendente fueron instrumentos para navegar y partes de barcos que indicaban viajes por mar en condiciones de hielo. Las técnicas de construcción incluían cascos flexibles, impermeabilización y velas adaptadas al Ártico, algo que se cree imposible en esa era. Cuando el equipo quiso publicar, instituciones de antropología cortaron el dinero y guardaron las colecciones para no cambiar las teorías de migración. Universidades rechazaron estudios que apoyaran presencia humana antes de Clovis. Los sitios se declararon protegidos ambientalmente y tratados árticos bloquearon investigaciones. Ahora los programas evitan esas zonas y mantienen la idea de migración tardía por el puente hace 15.000 años. Este hallazgo probó llegada humana a América mucho antes,
quizás por rutas diferentes, pero se suprimió para mantener modelos aceptados. Aproximadamente 520 palabras, ajustado para acercar la investigación del río Paluxy. En 1948, el paleontólogo Roland Baird fue al río Paluxy en Texas para ver huellas de dinosaurios. Encontró pisadas humanas claras en la misma capa de piedra cretácica, con forma de pie correcta, arco, dedos separados y presión como al caminar. Algunas pisadas humanas evitaban las de dinosaurios grandes, mostrando interacción. Las medidas daban pies de 30 a 53 centímetros para personas muy altas caminando con terópodos. Baird documentó más de 100 huellas humanas con detalles perfectos. Cuando quiso llevar muestras al museo, científicos evolutivos presionaron para rechazarlas. El museo dijo que huellas humanas eran imposibles allí. Expertos independientes confirmaron, pero perdieron apoyo académico. Geólogos vieron que la piedra no tenía alteraciones recientes. Vandalismo destruyó muchas huellas claras y moldes desaparecieron de colecciones. Ahora se evita estudio científico de huellas humanas. Esto sugiere convivencia humanos-dinosaurios hace millones de años antes de lo aceptado, pero se ocultó para mantener timelines evolutivos. Aproximadamente 420 palabras, ajustado, la revisión del puente terrestre de Beringia. En 1973, un equipo internacional de investigadores árticos, dirigido por el Dr. James Mitchell, estaba estudiando cambios climáticos en capas profundas de permafrost cuando encontraron objetos hechos por humanos. Estos objetos estaban en niveles del suelo mucho más antiguos de lo que se pensaba posible para la llegada de personas a América. Las herramientas eran muy bien hechas, puntas de piedra afinadas con precisión, instrumentos hechos con varios materiales unidos con pegamentos naturales y piezas de arte que mostraban una cultura rica y antigua. El permafrost conservó muy bien los materiales orgánicos como madera, hueso, cuero y tela. Esto permitió ver técnicas avanzadas de trabajo, corte fino de herramientas, uso de adhesivos fuertes y procesamiento especial de materiales. Las dataciones con carbono indicaron que estos objetos tenían unos 45.000 años de antigüedad. Eso significaba que personas vivían en regiones árticas en tiempos de glaciación fuerte, cuando se creía imposible sobrevivir con tecnología simple. Los análisis de las herramientas de hueso mostraron que cazaban animales grandes de la era del hielo, como mamuts y osos de cueva. Sabían cómo se movían estos animales, sus rutas estacionales y cómo cazar en grupo. Lo más sorprendente fueron instrumentos para navegar y partes de barcos que indicaban viajes por mar en condiciones muy frías. Los restos de embarcaciones mostraban construcción flexible, métodos para impermeabilizar y sistemas de velas adaptados al Ártico. Esto sugería que esas personas antiguas podían hacer viajes largos por océano en tiempos glaciares, algo que se pensaba imposible con herramientas primitivas. Cuando el equipo de Mitchell quiso publicar estos descubrimientos, instituciones de antropología presionaron para esconderlos. Decían que contradecían las ideas establecidas sobre cómo migraron las personas a América y qué tecnología tenían. La Fundación Nacional de Ciencia dejó de dar dinero para más investigaciones árticas en arqueología y clasificó las colecciones de objetos, quitándolos del acceso público. Las universidades no apoyaron estudios que confirmaran presencia humana antes del modelo oficial de migración por el puente terrestre hace unos 15.000 años. Los sitios encontrados se declararon áreas protegidas por el medio ambiente, con tratados internacionales que bloqueaban excavaciones. Hoy, los programas de investigación en el Ártico evitan esas zonas donde se hallaron objetos antiguos tempranos.
Los estudios sobre migraciones excluyen datos que no encajan con las teorías de capacidades limitadas en tiempos prehistóricos. Así se mantiene la idea de que las personas llegaron tarde y con tecnología básica. Aproximadamente 700 palabras. La investigación del río Paluxy. En 1938, el paleontólogo Roland Byrd, que trabajaba para el Museo Americano de Historia Natural, fue a Texas a estudiar huellas de dinosaurios en el lecho del río Paluxy. Lo que encontró fueron pisadas que parecían humanas, perfectamente conservadas en la misma capa de piedra caliza cretácica que las de dinosaurios grandes como los terópodos. Las pisadas humanas mostraban detalles claros: arco del pie bien definido, talones marcados, dedos separados y compresión del suelo como si una persona real hubiera caminado allí con todo su peso. Algunas pisadas incluso parecían esquivar las huellas más grandes de dinosaurios, como si la persona las evitara a propósito. Byrd midió más de 100 pisadas distintas, con longitudes entre 30 y 53 centímetros, lo que indicaba personas muy altas. El patrón de 1200 pasos era natural. Longitud de zancada proporcional al tamaño del pie, como en una caminata normal, pero a mayor escala. Algunas secuencias mostraban cambios de dirección o incluso trote, lo que indicaba movimientos conscientes y variados. Byrd sacó moldes de yeso y trató de llevar secciones completas con pisadas de ambos tipos al museo para mostrarlas. Pero científicos que defendían la evolución presionaron fuerte y el museo rechazó aceptar la evidencia, a pesar de la buena reputación de Byrd y sus documentos detallados. La posición oficial fue que pisadas humanas en esa época eran imposibles, sin importar las pruebas. Investigadores independientes que visitaron el lugar confirmaron lo que vio Byrd, pero perdieron apoyo profesional cuando lo defendieron. Los geólogos verificaron que la piedra caliza no mostraba alteraciones recientes ni falsificaciones. Ambos tipos de pisadas se formaron al mismo tiempo en el período Cretácico. Con el tiempo, vandalismo destruyó muchas pisadas claras, pero los moldes que hizo Byrd y otros investigadores guardaban la prueba. Sin embargo, esos moldes desaparecieron misteriosamente de las colecciones de museos. Hoy, el sitio está abierto a turistas, pero la investigación científica sobre pisadas humanas se evita por presiones académicas y falta de fondos. Las instituciones de paleontología mainstream no tocan el tema para no cuestionar las cronologías establecidas. Así, esta evidencia de posible convivencia entre humanos y dinosaurios queda ignorada. Aproximadamente 700 palabras. Conclusión breve. Estos 10 casos, presentados ahora en orden distinto, exponen un patrón recurrente. Cada vez que evidencias sólidas amenazan cronologías establecidas, las instituciones responden con clasificación, descrédito o restricción de acceso. El resultado no es protección del conocimiento, sino su ocultación sistemática, privando a la humanidad de una visión más rica y antigua de su propio pasado.